Llevó la palabra. Llevó la palabra. ¿Me entienden? ¿O les cuesta un poquito? ¿Me entienden, hermana Carolina? ¿Hermana María? ¿Entendemos? ¿Hermana Zulema? ¿Lo entendemos? ¿Hermana Lady? ¿Todo bien? Perfecto. A mí no me preguntó. Yo sé que usted lo entiende. ¿En qué dos casos utilizó Pedro las llaves? ¿A los judíos? Con los judíos y los gentiles. En otras palabras, ¿en qué dos casos Pedro predicó del evangelio? A los judíos y a los gentiles. ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que ¡Aleluya! Eso está bueno. Un regalo de Dios. es que este texto no lo digo, es la certeza de lo que no Se espera la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Qué es logos? Palabra. Y rema, palabra griega rema. lo podemos comparar con lo que se atesora. La palabra diciendo. Como cuando tú predicas. ¿En qué consiste la fe natural? Fe natural, ¿en qué consiste? En la que ya se nos ha dado. La que nace con nosotros. En la capacidad. A ver, hermanos de FOM, está respondiendo una hermana que está en clases de bautismo, ¿no se están dando cuenta? Sí. Pero yo digo lo que Hermanas de FOM, por favor. Están apuntando todo, hermana Claudia, usted tiene una revelación del cielo tremenda. no deja responder. No es eso, hermano. No, es que yo no lo digo por usted, hermana Claudia, sino es que yo vengo a resolver dudas a los hermanos. ¿Qué es la fe natural? Es cuando se la conoce, pero no se obedece la palabra. La tengo en la mente, pero no la obedezco. Fe natural. La primera es la capacidad que tiene el hombre de creer. De creer. En la mente. La que humanamente puede. Y la fe de Dios es la que nos permite conocer la revelación. O sea, tener la revelación de la Biblia. Porque esa fe nos viene dada por Bueno. la gracia de Dios. O sea, la capacidad de creer en las cosas imposibles que Dios tiene para cada uno. Es la que yo creo, pero no obedezco. La nomás la tengo en la mente. Para que lo entiendan, ¿por qué un zumo de naranja natural es natural? Es una naranja. Es la esencia. La fe natural es la esencia. ¿Me entienden? La esencia de Dios. Creer en la esencia. Creer en los atributos de Dios. Dice, por eso lo que usted dice, o sea, creer en el poder de Dios, creer en que Dios es capaz, creer, o sea, dice, y la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra, o sea, la esencia. La Todos los esencia. hombres tienen la capacidad de creer, lo que pasa es que no todos. Exactamente. pueden oír con fe. Explica cuál es la fe de corazón. La fe es la esencia. La esencia la esencia de la fe del corazón, ¿qué es? La fe auténtica. Pues todos tenemos fe, pero la fe auténtica, ¿cuál es? La auténtica, algo auténtico es algo original, algo. Creer en algo más que la esencia. Eso quiere decir, yo tengo la esencia, pero para ser salvo, yo conozco a Dios. Mucha gente dice, yo creo en Dios, eso es fe. Mucha gente dice, yo creo que Dios hace milagros, eso es fe.
Mucha gente dice, yo creo que Dios me puede dar un trabajo. Eso es fe. Pero la fe de corazón es creer que yo puedo ser salvo. ¿Me entienden? Creer que Jesucristo murió por mis pecados y creer que Jesucristo puede cambiarme. Esa es la fe de corazón. Por eso dice la palabra de Dios, ¿cómo puedo obtener? Alguien que me responda esa pregunta, porque viene un día a la otra. ¿Cómo puedo obtener la fe para salvación? Escuchando la palabra. Estudiando no, sino escuchando. Porque se escucha y baja. Y el canal Sí. se abre. Baja, rompe y baja el corazón. ¿Lo entendimos bien en la lección, sí o no? Es que esto lo estamos dando en las clases de bautismo y las hermanas. No hubiera dicho nada, no hubiera dicho nada. Qué buena luna, lo que se me ha quedado. Eso significa que le ha prestado atención. Lo tiene retenido en su corazón. No, eso significa de que lo ha aplicado. Sí, sí, que lo tiene retenido en su Es corazón una y que muy lo buena. practica. Pero hermanos, es que a mí me gusta de que los alumnos de FON escuchen a una hermana que está en clases de bautismo. Yo pensé que estaba en la casa de nuevo, que bueno. Yo decía, y lo que estamos dando son doctrinas fundamentales. Mencione dos características de la fe. Hermano, vamos a repetir el bautismo. Es un don de Dios y es una obra de Dios. ¿Cómo? Es un Es don un de don Dios. de Dios y es una obra de Dios. Bien. ¿Eso qué número es? ¿Qué produce la fe en el ser humano? Convicción en lo que no vemos. 10, hermanos, póngame el 10. Hermano Daniel, Es que no nos dejan responder, oiga, no nos dejan. ¿Cuál es el resultado de la fe? ¿Qué produce la fe en el ser humano? convicción de lo que no se ve, digo, ahí la hermana. ¿Qué produce la fe en ser humano? Produce gozo, esperanza, paz, confianza, obediencia. Las consecuencias de tener la fe en el corazón. Podemos decir que también produce los frutos del Espíritu Santo, los deseos de buen. Es que la fe es un fruto del Espíritu. Una parte del fruto. ¿Qué es gracia? Es un regalo de Dios. Algo que no merecemos. Inmerecido. Regalo de Dios inmerecido. La diferencia entre misericordia y gracia. Esta está buena. Expresada en su amor eterno. Y gracia. A ver, hermanos de FOM. ¿La pregunta cuál era? Diferencia entre misericordia y gracia. Que misericordia lo tenemos todos. O sea, dice para bueno y para malo. Como dice el Señor, hace salir el sol para bueno, para bueno y para malo. Hace llover dando justo para injusto. Y la gracia es para los que creemos y estamos encaminados, se puede decir, a los cristianos. Su gracia está con nosotros. Bueno, 10 minuticos más que comenzamos el culto a las 5 de la tarde. Eso era bueno. La misericordia se presenta siempre al hombre. Es por decir así la paciencia de Dios. Pero la gracia es el regalo de Dios hacia el hombre que cree en Él. Porque si el hombre cree, se abre un canal. Y al abrirse ese canal, la gracia desciende por ese canal.
El regalo inmerecido de Dios es para el hombre que cree. La misericordia es Para todos. Por algo el Señor no ha vuelto, hermano, por misericordia. 5 aspectos de la salvación que tienen su origen en la gracia de Dios. A ver, 5 aspectos. Bueno, no. Es que estos 5 aspectos son como 5 características. La gracia es suficiente, abundante, grande, soberana. Página 55. Página 55. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentirse es reconocer de que uno ha pecado y volverse de su mal. Es darle la espalda al pecado y volver la vista a Dios. Arrepentimiento es esto. Convicción, redarguir el corazón. Eso es arrepentimiento. Me siento arrepentido, avergonzado. Eso es arrepentimiento. Por eso es que el arrepentido pide perdón, porque se siente arrepentido. ¿Y qué es conversión? Un cambio. No volverlo a hacer. Porque si yo le doy un puñetazo a un hermano y le pido perdón y después le vuelvo a pegar, ¿de qué me sirvió el arrepentimiento? Las características verdaderas de un verdadero arrepentimiento. Cambia. Cambia al hombre por completo. Bueno, ustedes ya lo sabrán. ¿Por qué sirve el arrepentimiento? ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque al cambiar, claro, Porque el resultado es evidente. ¿Qué significa la palabra bautismo? Sepultura. ¿Qué significa bautizar por inmersión? Sumergir. Y por aspersión, Echarle esa poquita agua que le echa el cura. rociar. ¿Cuáles son las condiciones prebautismales? O sea, ¿qué es lo que se tiene que presentar en el hombre para que pueda presentar candidatura al bautismo? Ajá. Convertirse, y tiene que haber muerto al pecado, porque solamente se sepultan a los muertos. ¿Por qué el bautismo tiene que ver con la salvación? claro, porque al bautizarse Sale una nueva criatura. Pero hay un versículo que me explica muy bien eso. ¿Cuál es? Hechos 2:38. Que el bautismo es para ya. Explique con sus palabras el versículo de San Mateo 28:19. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ese versículo? Explíquenme ese versículo. Es un mandato. Es un mandato. Nosotros lo hemos explicado aquí bastante. Porque es un mandamiento. ¿Cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Sí, o sea, bautizarlos en el nombre de Jesús. Para el perdón de Los los pecados. pecados. No se hagan un lío, hermano. No se hagan un lío. Esto es muy fácil. 5 casos de personas bautizadas en el nombre de Jesús. Está en Hechos de los Apóstoles. Felipe y el etíope. Cornelio. Nicodemo.
Bueno, Saulo de Tarso fue bautizado en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, el mandato. Yo estaba viendo ahí que después de que Jesús se bautizó, dice que Jesús sus discípulos bautizaban. ¿Y en qué bautizaban? A ver, alguien que me explique el bautismo en que Jesús se bautizó. Porque lo primero es que Jesús se bautizó en el bautismo de arrepentimiento. A ver. Para el cumplimiento, ¿no? Por cumplimiento. ¿Ah, Claudia? Porque vino como hombre. Sí. Sí, se bautizó porque él tenía que cumplir todo lo... Eso no fue un bautismo para perdón de pecados. No. ¿Fue un bautismo Ni para arrepentimiento, fue un bautismo para demostrar, yo creo que sí. Él tenía Para que... dar testimonio. Pero fue el bautismo de arrepentimiento. Dice, todo el que se quería arrepentir de sus pecados, que se bautizara, pero no había perdón de pecados. Jesús lo hizo para mostrar el método de bautismo que se tenía que realizar para el bautismo. Como una guía. Como una guía. Pero después de que se ha bautizado Jesús, Sí, muchos se bautizaron, pero dice, Pablo se encontró con unos. ¿Y en qué habéis sido bautizados? Hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, pero es que ese bautismo no es vano, ustedes tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. Se volvieron. ahí decía que sus discípulos bautizaban. Sí, porque Jesús les daba la orden para que bautizaran, ya sea por arrepentimiento, ya sea por esto, pero estamos hablando de que los discípulos estaban recibiendo una capacitación para que después de que Jesucristo ascendiera, ya ellos fueran, miren, ustedes ya tuvieron prácticas en bautismo, ya tuvieron prácticas en predicación, ahora yo les voy a dar la esencia. Hagan el bautismo con esta fórmula, hagan esto con esta fórmula, el nombre de Jesús. Porque después dice, volvieron a bautizar en el nombre de Jesús. La iglesia. ¿Qué significa? La lógica. A ver, nacer de agua y de espíritu. No, nacimiento. Nacer de agua. Cuidado con lo que van a decir. Cuidado con decir cosas de esas. ¿Cómo así que nacer de agua es bautizarse? El nacimiento es sepultar a alguien. ¿El agua para qué sirve? Para limpiar, para santificar, Estamos hablando. ¿Qué significa nacer de agua? purificar. Lavado. Es el nacer de la palabra de Dios. Y nacer del Espíritu, vida nueva. Ya luego hablamos del nuevo nacimiento porque no hemos hablado del nuevo nacimiento. Con razón está callada. ¿Qué significa nacer de nuevo? Tener una nueva vida. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús. 5 símbolos que se usan para el Espíritu Santo. El fuego, la paloma, el agua, el viento, el aceite. La leche. Agua, aceite. Madre, Ponce, por favor. La leche. Eso quedó grabado. La leche. El Espíritu Santo, fuego, la paloma, las armas de 87, nuestra herencia, 87. el Espíritu Santo como viento, el Espíritu Santo. Sigan ustedes, no les voy a dar más ideas. Menciona una profecía que habla del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Quién profetizó eso? A la una. En el A las Pentecostés dos. del año 33. No, ese es el cumplimiento. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que profetizó del Espíritu Santo. ¿Quién fue? Joel. Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mencione 4 casos donde la profecía del derramamiento fue realizada. 4 casos. Ahí están. Ahora sí la de Pentecostés. Pentecostés. ¿Dónde más? Bueno, ya lo verán ustedes ahí en el libro porque no nos podemos Los demorar. judíos, los samaritanos, los gentiles, los Eso. egipcios.
¿Para quién es la promesa del Espíritu Santo? Guarda sus mandamientos. Lo que 5 impedimentos para recibir el Espíritu Santo. Pecados ocultos. pecados ocultos, vagos pensamientos, desinterés, conformismo, temores, incredulidad, indiferencia. Siga. Página 77. La obra que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Convence, cambia, transforma, regenera. De todo. Eso, escriban. Guía al Hijo de Dios, testifica de que somos hijos de ¿Qué Dios. significa ser sellado con el Espíritu Santo? Hablar en nuevas lenguas. No solamente. Seguridad y Ser sellado, ¿qué es? Tener marca. Tener una marca. Propiedad, seguridad, Propiedad, seguridad. Identificación. Este es mío. aprobado. ¿Y qué significa ser lleno? Lleno de poder. ¿Qué significa ser lleno de poder? Que Jesucristo habita dentro de nosotros en el poder de su vida de resurrección. Jesucristo en nosotros. En Es ser nosotros. lleno del Espíritu. Y ser sellado, mostrar al mundo que yo tengo el Espíritu Yo Santo. soy propiedad de Exactamente. ¿Me entienden lo que les digo? Pues ya está. ¿Qué significa redención? Lleno. Liberación de la esclavitud del pecado y Liberación goce de una nueva libertad. liberación. ¿Cuál es la palabra hebrea que se usa para indicar la redención? Goel, Goel. ¿Qué significa agorazo, exagrazo y listro? ¿Qué significa qué cosa? agorazo, comprar en el mercado. Exagorazo, comprar y Eso está en el sacar. libro. Sí. ¿Quién nos proporciona la redención? No sé, la página. No, de ahí de la pregunta. 80 y 99. ¿Qué nos proporciona la redención? El perdón de los pecados, la Perdón de pecados. justificación. La adopción, la purificación. Explique cómo fuimos redimidos por Cristo. Cristo pagó el precio. Por su muerte, pagó el precio. ¿De quién se habla cuando decimos pariente cercano? Es un hermoso tipo de Cristo, la Es un redención. tipo de Cristo, el pariente cercano que podía morir por nosotros, santo, puro y sin mancha, era Cristo. Un hombre santo, un hombre cercano, un hombre como yo, pero santo. Una pregunta, ¿por qué es pariente? Porque era hombre y todos los hombres han sido nacidos de mujer y todos somos hijos de Adán. Y dice la palabra de Dios que de Adán, que de Eva nacería El parentesco viene a ser porque somos descendencia de Eva. ¿Cómo es justificado el hombre en virtud y en virtud a qué? ¿En qué se justifica? De creer en la obra del Calvario, haciendo suya la muerte de Cristo. La justificación es, falté a clase, te lo justifico. Pero entonces la justificación, aquí viene algo. Yo soy culpable y Jesús justifica mi culpabilidad y la borra. La justificación es declarar no culpable al que es culpable. ¿Me entienden? Eso es justificación. Mencione un texto que hable de la justificación. Ustedes ya saben cuál es. ¿Qué significa propiciación? Cubrir, acción de apaciguar la ira Aplacar la ira. de Dios. ¿Qué significa propiciatorio? Que los pecados eran cubiertos. El arca de... Exactamente. ¿Qué simbolizaban los querubines encima del propiciatorio? El cumplimiento de la ley. ¿Qué había dentro del arca del pacto? La tabla de la ley. ¿Cómo? Rotas. 2. El La vara. maná. Y 3. La vara de Aarón reverdecida. ¿Dónde fueron expiados los pecados del pueblo en su larga historia del Antiguo Testamento? ¿En dónde? Propiciatorio. En que el era arca. propiciatorio. ¿Qué significa reconciliación? Volver en amistad Con Dios. con Dios.
¿Cómo se llevó a cabo la reconciliación? Por medio de la muerte de Jesús en el Calvario. Mencione un texto que hable sobre la reconciliación. Ustedes ya saben cuál será. Y esto es ya personal. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es necesario el bautismo en el nombre de Jesús? Usted lo explicará. ¿Cuál es el concepto de este estudio sobre las doctrinas fundamentales? Ya está. 1 hora y media. Hemos hecho récord. Leche. Leche, se me va a quedar, no voy a apuntar. La leche. Ya está. Está pensando en la leche. Vamos a colocarlos.